Empecemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a hacer algo que, la verdad, me parece fascinante. Vamos a desarmar por completo esa línea temporal que todos damos por sentada. O sea, imaginemos por un momento que la forma en que medimos el tiempo, los calendarios que usamos día a día e incluso cómo dividimos las épocas históricas no son verdades absolutas que cayeron del cielo, ¿no? Son construcciones puramente culturales. Así que en esta exploración vamos a desentrañar toda esa geopolítica que está escondida detrás de nuestros relojes y de los libros de texto. Vamos a ver cómo una visión muy particular del mundo terminó convirtiéndose en el estándar para todo el planeta. Y para lograrlo, nuestra hoja de ruta es súper clara. Vamos a pasar por 5 puntos clave. Primero, el monopolio del tiempo. Luego, el mito del tiempo lineal. Pasaremos al robo de la historia. De ahí a la falacia desarrollista. Y cerraremos viendo qué hay más allá del eurocentrismo. Arrancamos con el punto 1, el monopolio del tiempo. Y vamos a empezar con lo más tangible, con esos conceptos de todos los días que asumimos que son casi leyes de la física. Pero qué sorpresa, son convenciones puras y duras. De hecho, es un ejercicio buenísimo detenernos un segundo y hacernos una pregunta súper simple. ¿Qué año es realmente? Claro, si respondemos en automático 2020 y tantos, lo estamos haciendo desde un marco de referencia increíblemente específico, aunque a nosotros nos parezca lo más universal del mundo. Y fíjense cómo esto ilustra a la perfección que un sistema de medición súper localizado se volvió el estándar global. Pensemos en el contraste. Por un lado tenemos el calendario cristiano o gregoriano, que divide todo en antes y después de Cristo. Pero por otro lado, la égira islámica marca un inicio de la historia completamente diferente. Y ni hablar del calendario chino, que se rige por sus propios ciclos milenarios. Entonces, que hoy en día todo el mundo, hasta los organismos internacionales, use un solo modelo, bueno, no fue porque la ciencia objetiva dijera, este es el mejor, para nada. Fue el resultado directo de dinámicas de poder histórico, de colonización y, claro, de la expansión comercial europea. Siguiendo esta misma línea, y basándonos en el trabajo del historiador Jack Goody, queda clarísimo que nuestras medidas más cotidianas son, al final del día, elecciones culturales que terminaron ganando. Por ejemplo, la semana de 7 días. Es totalmente arbitraria. En otras culturas la gente se organizaba con semanas de 4, 5 o hasta 10 días, dependiendo de los mercados. O pensemos en los meses. En Occidente ganaron los meses solares, cuando los meses lunares son muchísimo más evidentes si miras la naturaleza. Y luego está el reloj mecánico. Ese reloj europeo del siglo XIV impuso este tic-tac súper productivo y rígido de horas y minutos que compitió históricamente y reemplazó a sistemas maravillosos como el Adhan, el llamado a la oración islámica que organizaba el día de la comunidad siguiendo ritmos mucho más comunitarios y espirituales. Bueno, pasemos al punto número 2, el mito del tiempo lineal. Ya vimos el calendario físico, pero ahora metámonos con el concepto abstracto del tiempo en sí. ¿Cómo es que nos imaginamos que fluye la historia? Acá hay un choque brutal entre dos visiones del mundo. Por un lado tenemos el tiempo lineal, esa idea de que la historia es como una flecha recta, ¿no? Que siempre avanza hacia adelante, hacia un destino final o un punto de máximo progreso. Pero por el otro lado tenemos el tiempo cíclico, que se basa en las fases cósmicas y estacionales de la naturaleza que siempre vuelven a repetirse. Y ojo, esta es una forma de medir el tiempo que fue ampliamente utilizada por muchísimas culturas orales, y que también es fundamental en la historia antigua china. Ahora, ¿de dónde sale esta idea de la flecha recta? Bueno, el académico Guy G. Strumsa nos da una clave fundamental. Resulta que los primeros cristianos transformaron el tiempo histórico en un tiempo puramente religioso. Básicamente, impulsaron la historia a través del lente de la salvación. Es un concepto teológico que en alemán llaman Heilsgeschichte. Y esto es súper revelador, porque nos demuestra que esta progresión lineal, esa sensación de que siempre vamos mejorando hacia adelante y hacia arriba, no es una ley de la naturaleza, es en el fondo una perspectiva con profundas raíces teológicas. Lo que nos lleva al punto número 3, el robo de la historia. Porque claro, entender de quién es el reloj es clave para entender quién cuenta la historia. Veamos cómo este monopolio temporal impacta la forma en que entendemos nuestro pasado global. Entramos acá en la tesis súper provocativa de Jack Goody sobre el robo de la historia. Este término lo que describe es cómo la historiografía occidental básicamente se apropió a nivel conceptual de un montón de logros del pasado global. Es como si Europa hubiera levantado la mano y dijo, nosotros inventamos la democracia, la libertad, el amor romántico y hasta el capitalismo mercantil. Todo esto ignorando por supuesto que instituciones súper parecidas y a veces hasta más avanzadas ya florecían en otras inmensas sociedades de Asia o de África.
Y claro, acá vemos el molde europeo clásico que todos estudiamos, ¿verdad? La antigüedad, después viene el feudalismo y todo culmina en el capitalismo. Pero lo que pasó históricamente es que se forzó al resto de Eurasia y al mundo entero a encajar a la fuerza en esta secuencia que es súper regional, súper específica de Europa. Al tratar de meter a todos en este mismo molde, se ignoraron por completo las trayectorias únicas de otras civilizaciones. Y para justificar por qué ciertas regiones no encajaban en este cronograma europeo, se inventaron etiquetas bastante engañosas, como eso del despotismo asiático. Y llegamos al punto 4, la falacia desarrollista. Porque imponer esta línea de tiempo robada al resto del planeta trae unas consecuencias ideológicas enormes. Aquí la clave está en entender esto que teóricos como Enrique Dussel y Dipesh Chakrabarty llaman la falacia desarrollista o el historicismo europeo. Es, para ponerlo en palabras simples, esa creencia bastante limitante de que el camino que siguió Europa es el único destino válido, que es una etapa de desarrollo por la que absolutamente todas las demás culturas tienen que pasar sí o sí. Entonces, bajo esta lógica, si una cultura no se ve exactamente igual a la Europa moderna, automáticamente se asume que simplemente está atrasada. Si ponemos ambas visiones frente a frente, la diferencia es gigantesca. La visión eurocéntrica te dice que el progreso es una sola línea. Imagínense una vía de tren única, donde todos vamos en el mismo vagón, solo que algunos países van más rezagados que otros. Pero, en cambio, la visión global propone que existen múltiples trayectorias. Reconoce que las sociedades habitan en diferentes horizontes de tiempo. O sea, pueden evolucionar, pueden modernizarse y hacer más complejas sus culturas de formas totalmente distintas. Y ninguna de estas culturas debería ser etiquetada como prepolítica o subdesarrollada solo porque decidió no calcar paso por paso el modelo europeo. Finalmente, entramos al punto 5. Más allá del eurocentrismo. Vamos a ver un poco qué nos proponen los expertos para sacarnos estos sesgos de encima y empezar a mirar la historia con otros ojos. Acá nos encontramos con una alternativa increíble que introdujo el filósofo Karl Jaspers, la era axial, que él ubica entre el año 800 y el 200 a.C. Lo que buscaba Jaspers era encontrar un eje empírico de la historia para toda la humanidad, independiente de la fe cristiana. Este concepto es genial porque reconoce que hubo una consolidación filosófica simultánea y en total igualdad de condiciones en lugares como China, la India, el mundo persa y Grecia. Fue un despertar humano en paralelo, y esto rompe por completo con esa idea de que hubo un único centro emisor de conocimiento. Entonces, para ir amarrando todos estos grandes conceptos de nuestro análisis, quiero que nos quedemos con 3 ideas esenciales. Primero, muchas veces confundimos la globalización con la simple occidentalización de los conceptos históricos, ¿no? Pensamos que globalizar es volver todo occidental. Segundo, esta confusión ha generado un borrado sistemático de un montón de historias no europeas. Y tercero, si queremos arreglar esto, necesitamos adoptar un enfoque pluralista. Esto es lo que algunos teóricos llaman construir una transmodernidad. Básicamente crear un espacio abierto donde las múltiples culturas globales puedan participar y ser valoradas sin que las estemos midiendo todo el tiempo con la misma vara del historicismo europeo. Y para cerrar esta exploración, quiero dejarles dando vueltas en la cabeza una idea bastante provocativa. Es de esas preguntas que realmente desafían todo lo que damos por sentado sobre el progreso, la historia y, en última instancia, quiénes somos como humanidad. Piénsenlo. ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del mundo si, de una vez por todas, dejáramos de medir a todas las culturas con el mismo reloj? Ahí se las dejo para que la reflexionen. Nos vemos en el próximo análisis.